Hola, ¿qué más? ¿Cómo andan? Hello, ¿qué más? Vamos, ¿Bien o no? gracias por la invitación, qué chévere estar acá. Muy listos no son. Creo que el primer candidato que tenemos. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Quién más invitamos? A ver. No, sí, creo que sí, creo que es el primero. No, pero antes, Tenemos- el año toca pasado. Que anotemos, apenas diga el número del tarjetón, ahí vamos facturando. Tener esa lista, está inaugurando la sección de Sí, ya por la chaqueta, le dejamos poner la chaqueta, entonces ya por Sí, eso, ya. Eso es un plus, eso es un plus. Eso es más plata para uno. señor. Bueno, primero las damas. Carolina, ¿Cómo bienvenida están? otra vez Mucho a gusto, gracias. Gran Debut. Has venido una vez, ¿verdad? Dos veces. Dos veces. Con esta, pues, Sí, con esta. Con esta, es la Que segunda. antes de que digan que dónde está Ayala, que hicimos Jairo y yo con Ayala está sin voz. Ay, Entonces, pobrecito. por eso no le hicimos Pues porque nada, no se calla, simplemente ¿no? Porque hicimos- no se calla, Porque efectivamente ya está cobrando un precio. Oiga, sí, interrumpe todo el tiempo el señor Ayala, yo Eso no es me he lo que dado dicen- cuenta en eso los lo dicen- comentarios. Lo que dicen en los comentarios. Y a Carolina la regañaron por algún comentario sobre el Balance. tigre. Sí, sobre el ¿Ah, tigre, sí? que ¿Qué acá dijiste? Tenemos un gran defensor. ¿Qué dijiste del Bueno, tigre? la preocupación mía de siempre A ver, yo quiero- Abelardo, Ahí que ponemos es un que- pito para que no nos molesten. Sí, sí. Exacto. Aquí se hace lo que la audiencia diga. Karina, Ellos Carolina. mandan. No, la preocupación mía de ¿cuál es la amenaza que tenemos? El chavismo. Y es pensar que Abelardo pues estuvo cerca al chavismo como defensor de Alex Saab y de Piedad Córdoba. Eso fue lo que dije la Muy vez mal. hasta ahí A ver, llegué. Muy mal, Carolina. Se acabó el programa. Gracias. Carolina ya se va. Fue lindo mientras yo, gracias. No, pero chévere que hables también de que fue defensor de Natalia Ponce de León y también de Rosalvira Celis. Ah, no, sí, también. sí. Claro. Y eso- Uribe también. Entonces, Sí, eso es digamos, cierto. los abogados en Eso su es cierto. ejercicio Y tienen de que David defender. Murcia, de David Murcia Guzmán, Bueno, también. ese- Que ese también es gran colombiano. Ahora, los abogados en su ejercicio tienen que defender a ciudadanos que finalmente después del ejercicio son inocentes o culpables. Y en el libro, en un libro que salió sobre el proceso de Alex Saab, se deja claro también un tercero que no conoce a Abelardo, sí dijo, Abelardo fue el que puso a Alex Saab ahí mismo enfrente de las autoridades estadounidenses. Entonces, pero, o sea, es entendible, pero es un proceso también de que en la medida que vaya avanzando la campaña también escuches las entrevistas, lo que él ha dicho y lo que claro. pregona, porque creo que si hay un candidato que ha dejado claro que no quiere nada cerca a una Venezuela que no sea democrática, es él. Ya ha hablado de que Venezuela puede ser un gran aliado comercial, pero una Venezuela democrática de la mano con alguien como María Corina Machado. Entonces, en ese orden de ideas, tranqui. Tranquila que no va a pasar nada. Tranquila, Tranquila que no va a fresca. pasar nada. Fresca, fresca. De pronto un Bukele aquí. Sí, no. Algo Sí, así. Mi o sea, preocupación es el chavismo. Voy a terciar Eso aquí es todo. en esta discusión, porque me parece que hay un poco de hipocresía en ciertos sectores de la opinión pública, que son incisivos en hacerle cuestionamientos al candidato de la Espriella, lo cual me parece que está bien. O sea, para eso son los medios de comunicación, para que pregunten Totalmente de acuerdo. y escarben en la vida de los candidatos. Es parte del proceso democrático y que haya gente que desconfíe y todo eso está bien. Sí, claro. Pero, por ejemplo, fíjense este trino de la revista Cambio. Entonces decía Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha, ha intentado posicionarse como un tigre de carne y hueso, pero las rayas de su piel están pintadas por una amplia red de grupos de WhatsApp que soportan el fenómeno político del abogado convertido en outsider. Primero, o sea, bueno, lo de ultraderecha ya es... Ya, sí. Sí, pero ¿qué tiene? No entiendo. ¿Qué es lo que están denunciando? ¿Que tiene grupos de WhatsApp? ¿Cuál candidato no tiene grupos de WhatsApp? No, pues, nosotros tenemos un grupo de... Ahí nos escribimos y decimos, oye, cae. No, pues Abelardo debe tener cientos y los abelardistas creería. deben tener cientos de grupos de WhatsApp. La dinámica diaria de esta eficaz maquinaria revela quiénes, por qué y para qué votarán por el candidato. Cámbiale cuenta. O sea, no sé cuál es la denuncia, pero además lo que yo diría es, nunca vamos a ver a la revista Cambio, ni al señor Coronel, ni a la señora Bejarano, ni a los de... Ya, Daniel Samper, papá, Sí, el hijo. al Siendo ecuánimes. periodismo de Chapinero, llamando extrema izquierda o de ultra izquierda a Cepeda. No existe, ¿no? No existe. Existe la ultraderecha, Sí. que es Abelardo, pero la extrema izquierda no existe. La ultraizquierda, sí, venga, para Sí, ellos, no. ¿cuál sería la ultraizquierda? No. No, y además que si me lo preguntas, el candidato que con más altura y más caballerosidad ha llevado la campaña
con respecto a sus contendores ha sido Sí. Abelardo. El man le ha dado duro, le han dado duro al presidente. Ahí sí yo tengo que, y- ahí sí yo tengo y el que decir que tipo, estoy completamente de acuerdo con Jairo en ese ¿firme sentido. por la patria? Firme. Hasta allá. Firme por otras cosas, pero el tema es que sí, por lo menos cuando uno le ve, digamos, la altura, cuando digamos, uno ve, digamos, la contestación que le hace a Fajardo, que Fajardo dice, nunca, que sería terrible una presidencia con Abelardo de la Espriella o una con Iván Cepeda. Bueno, tal cosa, tal otra, lo tibio, por favor, voten por lo que no sabía nada. Y después pues dice Abelardo diciendo, venga, y le responde de manera categórica, pero le responde de una manera muy decente que me parece que le suma puntos. Es decir, no le cae el juego al bobazo de Fajardo, que está ya desesperado y que obviamente por estar desesperado comienza a hacer esos ataques. Lo mismo que Roy Barreras. Es casi que el mismo juego, la misma lógica, desesperados y comienzan a hacer algo que no se esperaba. Por ejemplo, Roy Barreras diciendo que Gustavo Petro de vicepresidente y que eso lo avala la Corte Constitucional y que yo no sé qué, son cosas como de desespero. Sí, empiezan a poner temas en la agenda, Sí. sí, Fajardo no hace más que decir que estamos cansados de los extremos y sale a pelear con Abelardo, Ajá. que le responde a Abelardo con una decencia que Ajá. creo que a mucha gente Sí. lo dejó sorprendido. Y muy de acuerdo con Julio, creo que no hay más evidencia de que Iván Cepeda es el candidato de la extrema izquierda. Es que no es la izquierda, es la extrema izquierda. Ya habló de cerrar el Consejo Nacional El Consejo Electoral. Nacional Electoral, por ejemplo. Porque va Que a seguir- dijo en un video que dijo que era el Consejo de Estado, ¿no? Creo que fue Los un... dos. Fueron ¿Cómo los así dos. que va a cerrar los dos? Fueron los dos. Yo creo, a ver, yo no Busquemos soy la fan de noticia. Cepeda ni mucho menos, pero creo que fue un lapsus. Ahora, no digo que ese lapsus después se vaya a convertir en realidad, pero porque él estaba hablando del Consejo Nacional Electoral Y después se fue al Consejo y de después Estado. dijo, hay que eliminar el Consejo de Estado. Entonces, pues, Pudo haber sido un Sin lapsus, sí. gastos de una Pero, ¿sabes qué? A un candidato de esos no se le puede ir una nimiedad o lapsus de esa categoría. O sea, Es verdad. No- En el no sentido se de le que puede eso sería un permitir. escándalo. Eso sería un escándalo. no, Para sí. cualquier candidato que dijera, es más, cualquier candidato que O sea, dijera, un que Santiago diga, Botella. vamos a cerrar el Consejo Nacional Electoral, pero además de eso va a cerrar el Consejo de Estado. si yo entendiera qué hace el Consejo de Estado, estaría muy indignado. Suena terrible. Debe ser horrible. Ay, analista político, no tengo ni idea. no. Ese pedazo me lo van a clipear y me lo van a echar en cara. No. Entiendo yo que el Consejo de Estado es el que es el tribunal de cierre en asuntos administrativos Es del el- Estado, ¿no? sí, es como la corte de los asuntos estatales. Pues. Exacto, los problemas que hay en el Estado o el Estado con un Vamos, privado. abramos ChatGPT para estar seguros. Pero entiendo que va por ahí. Pero pues sí, yo me imagínense ustedes que a Abelardo de la Espriella esté hablando del Consejo Nacional Electoral y diga, por eso hay que cerrar la Corte Constitucional, ¿no? Pero No. todos los titulares, ahí no habría... Oye, y- sí. Oye, es verdad, porque ustedes acaban de decir eso, se los juro que yo no había escuchado esa noticia y debe ser un escándalo, pero no, pero como es el candidato que no es de extrema izquierda, sino que es el candidato de no, la izquierda como linda. Por ejemplo, en ¿sí? la silla vacía que hablaban de que su posición frente al chavismo es ambigua. No sé si recuerdan hace poco un titular, ambigua, como decía alguien en Twitter, ambigua la sexualidad de Bob Esponja. Ambigua no es. La posición de Iván Cepeda frente al chavismo siempre ha sido... Siempre ha sido claramente directa, sí, de señora. de admiración por Chávez. Qué buen Maduro también. Maduro, Maduro, o sea, Entonces, No, yo no sé si ustedes vieron este fin de semana varios tuiteros así, pues muy de Ajá. centro izquierda o ya de Sí. izquierda, diciendo como, no, estamos muy preocupados porque RTVC le está haciendo publicidad a Cepeda. Es como, llevamos 3 años con un ¿Qué aparato de estaban desinformación esperando? y ahora de momento otros se dieron cuenta que RTVC es... que estaban esperando. Sí, ¿Cómo así? Es como- Sí, es decir, ¿no? Es descaradamente haciéndole publicidad a Cepeda y hasta ahora hay gente que se está dando cuenta, lo mismo con eso, es como, ay, Cepeda será que es de extrema izquierda. O sea, es un descubrimiento tremendo, ¿no? Un señor que ayudaba a salir a Santrich de la cárcel Sí. sí. y no reflexionan si es que de pronto hay algo raro en que ayudas a salir a Santrich de la cárcel y sus amigos Iván Márquez y Santrich monten una facción terrorista que vaya y asesina aparentemente a Miguel Uribe.
¿no? De eso no he visto la primera reflexión en este Allá tipo de en- medios de Chapinero, ¿no? Sí, ¿verdad? como en ese establishment de periodistas de centro, de extremo centro. Sí, esas dos noticias que no son tan complicadas. No es- Sí, Iván Márquez está en la disidencia de las FARC y aparentemente son los responsables del crimen de Miguel Uribe. Es breve, no es Normal. No hay que hacer muchos. Y mira que sí es preocupante, pero también con los resultados de las encuestas me alegro un montón. ¿En qué sentido? A ver. Ellos van a utilizar RTBC y la contratación estatal han puesto a las cuentas de oficiales del Estado a hacer campaña para las diferentes marchas. De hecho, pusimos una denuncia a la Procuraduría hace poquito con respecto a eso. Pero ya encontraron su techo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. O sea, yo siento que el techo de ellos o sea, ¿quién dentro de las encuestas le puede agregar a que ellos lleguen un 40% si Roy suma un 0.3%? Daniel Pasada, Quintero. no quiero ser aguafiestas, puede que Jairo tenga razón, pero en la campaña pasada aparecieron votos en la segunda vuelta como que salían de la nada, que Sí, todos sí, sí. hacíamos esas cuentas, no sé si ustedes se Ah, sí, acuerdan, Rodolfo falta- Más Claro, es que era Fico. Rodolfo No sé, pero Hernández. Rodolfo Fico, increíble, va a ganar Rodolfo Hernández las elecciones y al final aparecieron un Ujú. viajado de votos en la costa atlántica Exacto. y ganó Gustavo Petro. Los activaron Que en el con papel todo. uno decía, sumemos Fico más Rodolfo Tiene más nombre, Nequeto, sí. no, pues ganó Uno Rodolfo. sabía, es que uno sabía, hace 4 años uno sabía que los votos, todos los votos de Fico se iban para Rodolfo, es que era lo más lógico. Y usted sumaba 1 más 1 y le Uno daba más 2. uno Se daba daba- por hecho que ganaba Sí, Rodolfo. Entonces, pues sí está bien y lo que dice Jairo, pues es así, ¿no? Ujú. Pero, pues estamos en una república bananera. En una república bananera que, qué pena yo meto otro tema. ¿Han visto cómo son la única consulta respetable es la consulta La mini derecha? consulta. La gran La mini consulta. Pero es que consulta. está la consulta Esa de re- Claudia López con un man que nadie conoce. Es increíble. Es ¿Y increíble, entonces es una esa qué falta de es? Esa es respeto. la microconsulta. Es una Claudia López con un man que nadie conoce. Y está la consulta de Roy Barreras Con 3 manes que nadie con 3 conoce y manes Daniel que nadie más. Quintero. No sé si está. Daniel Y Quintero. con Daniel Quintero. Y Pero como son- 5 personas Son que no directos, conocen a o sea, a ver si encuentro el El tarjetón, tarjetón. sí. Sí. Lo postearon hace poquito. A ver, yo lo voy a buscar el tarjetón. Incluso los nombres de las consultas, ¿no? Esa de Roy es la del Frente por la Vida. Pues, por la buena vida. será. ¿Qué están haciendo Pero ahí? entonces uno dice, es una falta, es un país bananero, Es porque un- no, y es- esa de Claudia es como el descaro máximo. Es un de descaro. Lo que significa, es el símbolo de lo que significa la reposición de votos. ¿cuánto creen que va? Sí, total. Oficialmente necesito aquí reponer uno. Porque es que es una consulta. que Ella es- no va a llegar a la presidencia, ya lo tenemos claro. No, gloria a obviamente Dios. que Es no, que no pero, hay- pero ¿cuál es la idea? Yo creo que la idea de hacer esa consulta, la de Claudia López por lo menos, es la de hacer campaña con la consulta. Es decir, de que por ahí se ve el nombre y por ahí como que suena el nombre de Claudia López sin tener que, pues en plena elecciones del Congreso y de la Cámara. Porque no le veo ninguna, de verdad, ninguna... Ya se le bajaron Ahí, todos. ahí está Fajardo no- aquí está el tarjetón, póngale cuidado. Consulta de las soluciones. Salud, seguridad y educación. Claudia López, Leonardo Huertas. O sea, ¿Quién es yo esa? sí estoy muy ofendido. Nadie me llamó, o sea, a mí me parece que no. Man, cierto. nadie me llamó en las elecciones del Congreso. Yo sí A mí pensaba, tampoco. ojalá alguien me llame y yo diga, no, es que no quiero. Oye, no, pero- no quiero ser congresista, pero que alguien lo llame Que a alguien lo llame a uno. uno. Pero Entonces, oiga, sí, a Jairo 4 sí lo años- llamaron. 4 años. Sobra re duro. 4 años dando lora y nadie, ni siquiera una llamadita como para poner Ahí en la gran consulta. Ahí en el puesto 98. en algo algún- así. y además que hay unas listas que uno dice de dónde salieron, ¿no? Sí, No, y es que ¿verdad? en recordación, si tú haces Y- la pregunta, Ajá. ¿Leonardo Huertas? O sea, ¿quién ¿Quién es es Leonardo ese? Huertas? Ni idea. ¿Quién es Julio César Iglesias? Imagínese, le Obviamente. hubiera dado le hubiera dado altura. ¿Se ese tarjetón. imagina a Julio ganándole la consulta a Claudia? Imagínese, Le hubiera ganado. presidenciable. hermano. Sí, presidencial. Leonardo Huertas, consulta de las soluciones. La gran consulta por Colombia. Esas sí son como 9 personas. Entonces Nueve, está sí. Cárdenas, Luna, Vicky Dávila. Oiga, no sabía que se podía hacer esto. El la B. Yo pensé que tenía un formato que tenía que estar También- ahí también como pensaba. fototipo cédula, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de la cédula no puede salir así, pues.
¿Por qué le dejaron eso a Vicky Dávila? Sí, qué raro. Es una buena pregunta Buena porque pregunta. aparece mucho. Sí, una pregunta fundamental para el futuro del país. Ya, a ver si alguien sabe en el chat que nos diga. Pero es verdad. yo te lo digo, en temas de estrategia política, es la única que tiene ropa roja y eso ayuda. Ah, vea. Sí, o sea... Está chillona Juan en Manuel el Galán, ¿lo vieron reggaetón. bailando en la guacherna? No, No. búsquelo. Yo vi un pantallazo, pero no vi el video. ¿Qué tal? Ahorita lo busco. Juan Manuel Galán bailando. Sí. Bueno, ¿y la otra? Y ¿Quiénes son? No, la otra, oiga, este sí es un chiste, porque este señor, Néstor Salas, creo que se llama. No, ni Don idea Néstor quién Salvador, es que no se alcanza a leer, del partido, supuestamente del Partido del Trabajo de Colombia, es el que le iba a dar el aval a la esposa de Quintero, imagínense. es. Ajá. Al final no se lo dieron a la esposa. Que ella Pero dijo, no. me acaban de llamar del Partido del Trabajo a darme el aval, y luego el partido... O sea, le va a decir que no. No. Entonces imagínense doble humillación. Ya era humillante que uno ser el candidato del Partido del Trabajo y que luego el Partido del Trabajo le Que diga, nadie no, lo no, 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 conoce. Pero además el candidato del esposo, porque ella fue la candidata solamente en tercera persona. ¿Y quién es esa señora que está ahí al lado? Pero mire, lo Bueno. ridículo es que yo no entiendo esto cómo es posible. La fuerza, esto de la R, ¿no? Es Roy. Ujú. Pero hay otros dos candidatos que también son del De la partido de fuerza. Roy. Ay, O sea, son güey. dos títeres. Pues sí. Es como esos, ¿ustedes han visto los tarjetones del chavismo? Que hay Sí, un poco, total. hay un montón de candidatos, todos son chavistas. Sí, sí, señor. Y por Sí. allá No, y Maduro. No, está Maduro bien aparece metido. como 7, 9 veces ahí, un montón. ¿Sí lo has Ya, visto? entonces hay 3 personas de la fuerza que es el Que son movimiento político de Roy. de Roy. Y son mandaderos de Roy, Obvio. obviamente. O sea, Roy y se le apareció la Virgen en forma de Daniel Quintero, que es como el único candidato Sí, que Pues, medio le puede dar la talla. que medio dice uno sí es un candidato. Pues por más que sea un impresentable, pues es un tipo que que la gente lo conoce, pues, pero... ¿Se le apareció la Virgen o se le apareció el CNE? Sí, no. Porque el CNE fue como, sí, ¿no? Sí, ¿Ya? no, En indignante ese- que Roy no ese- nos haya llamado hoy. Yo quisiera entender, a ver si Creo alguien que me está explica. diputado, ¿no? Yo quisiera entender, a ver si alguien me explica, porque de verdad es una pregunta honesta, es ¿por qué a Iván Cepeda no le dejan entrar en una consulta interpartidista? Y a Daniel Quintero, que estaba en la misma consulta interpartidista, sí lo dejan participar en una segunda. La explicación que yo leí sobre eso es la siguiente, y es que Iván Cepeda ganó y ya es el candidato de ese interpartidista que hubo antes, y en cambio Daniel Quintero no ganó. Más o No. menos tiene que, hasta que gane. No. Hasta que gane No, puede porque ser- renunció. Pero renunció. Porque renunció. Y lo hizo oficial, creo que lo hizo oficial, renunció. Sí, Lo único renunció, embarrada pero es no que... ganó, quiero decir. Pero no, No fue la lo que lo elegida. habilita no fue el haber perdido. Porque Sino es haber que, renunciado. sino haber renunciado. Porque cuando tú pierdes una consulta, hay ataduras Pues- legales que a ti te obligan a apoyar al ganador. Sí, obvio. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese Por orden eso de él ideas. renunció. Y por eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Hay gente que habla que si Paloma gana la gran consulta, que se una con Abelardo y llegue en la primera vuelta. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque la atadura legal es que el candidato que gane la consulta va a ser apoyado por los otros, pero tendrá que presentarse y competir contra Abelardo. Sí, En sí, este sí, caso sí. sería Paloma la que va punteando. No puede. Entonces, en ese orden de ideas, aquí es el fervor popular contra los partidos de la gran consulta que están ahí, pues contra los que quisieron meter en esa gran consulta, que es Abelardo versus esa consulta y versus también Iván Cepeda. Eso es como un revuelto de todos contra todos. Moción de orden, encontré el video de Juan Manuel Galán y cuando me pregunten por qué yo no me metería de candidato, vamos a guardar este video. Podemos hacer ese video por esto. No, Jairo, no, pero Jairo, ojalá que nunca lo ponga, se vaya a bailar la guacherna. Por favor, Jairo. Vamos a ver si el man por lo menos se la está Aunque yo creo que disfrutando. Jairo tendría más swing, la verdad. Obviamente, Sí, a ver, yo quiero ver, yo con quiero- mis rizos. A ver. Eso a él sí lo llamaron. Pero no está bailando. Parece que ya va a bailar, a ver. No, marica. O sea, nadie lo saluda, man. Solo corre. Pero de verdad nadie lo saluda. Si ven que el man es como... Por favor, Galán. alguien. El man es como... Pero se fue a maratón o a bailar. Hola a todos y todo el mundo como quién es ese man, güey. ¿Ah? Pero mira algo. O sea, la idea de la guacherna es también ir a disfrutarla. Ya estuvieron un montón de candidatos. Ujú. Estuvo allá Abelardo y la gente es feliz con Abelardo. También creo que estuvo Enrique Gómez por allá. Entonces, pero el tema de Galán, yo La no ventaja- no lo entiendo muy bien. La ventaja de Abelardo es que Ajá.
Abelardo es una persona que tiene swing. Que Pues es que es incluso si costeño. hace este tipo de cosas no se va a ver ridículo. No, es que a ver, es costeño y pues entra bien y sabe qué es eso. Apuesto es la primera vez que va Juan Manuel Galán a una vaina de estos. Y Yes. además de que siendo rolo, que tiene cara de rolo y se disfraza de costeño, bueno, se disfraza de la guacherna. No, y Entonces, y es Abelardo como- es costeño de verdad. No es costeño a lo Petro que, Ah, sí, que es sí, costeño que vive- cuando le conviene, pero vive en pero Zipaquirá ahorita toda su vida, Córdoba sí. Está inundado y ahí sí no se acuerda de su Exactamente. porquería. Bueno, voy a poner los resultados de la encuesta de Atlas que salió el fin de semana en Oiga, semana Firme, muy firme por brevemente. la Yo no sé patria. qué pensar, eso está Dice, muy... Abelardo de la Espriella, 28.4% en la primera vuelta, intención de voto en la primera vuelta. Dicen que es la encuesta más grande que se ha hecho, Sí, 7.200 y punta. que es con encuestas presenciales, pero, o sea, Ok. no fue sondeo digital como la anterior. Ok, Porque la anterior creo ok. que era Era otra en línea, sí, metodología, digital. Abelardo de la Espriella 28.4, Iván Cepeda 27.8, Sergio Fajardo 6.7, Paloma Valencia 3.4, Claudia López 3.3, Miguel Uribe de Londoño 2%, casi. Eso me sorprende todavía que Miguel Uribe de Londoño tenga 1.9%. Sí, ¿quién No habla? entiendo, a mí pues no sé, tal vez hay gente que la recordación del nombre y tal, el pronto dolor, sí. Claro. haya algo ahí. A ver si hay... Hay datos importantes, por ejemplo, este dato de que Abelardo de la Espriella estaría ganando es un dato muy revelador, sobre todo porque la encuesta también habla de, lo desagrega por ciudades. Y en Bogotá Abelardo está pegando duro. El trabajo que hemos hecho desde Salvación Nacional en Bogotá ha sido Pues- muy, muy bueno. Entonces, qué chévere que... Sí. Porque Bogotá es una plaza difícil, muy de opinión, pero sobre todo ha sido una plaza que está respondiendo en la campaña de Abelardo. Pues si Abelardo en primera vuelta aparece como de primeras, es decir, que le gana a Iván Cepeda incluso, yo digo que ya... ¿Eso alcanza Ya. a ser empate técnico? Porque está Sí. cerca, ¿no? El Sí está 0,5. cerquita, pero pues... Pero bueno, Pero sí, por es un encima empate de técnico, las- pero es que antes no era ni empate técnico, es que No. antes uno veía encuestas del 18% Abelardo y 27, 28 Iván Cepeda. Entonces, pues, si es así de fuerte, si es así como de fidedigna y de confiable esa encuesta, pues daría una gran sorpresa, la verdad. ¿Qué opinan ustedes de este trino, de este señor que es Jorge Enrique Vélez, que si no estoy mal creo que fue ministro de Duque, creo que de Justicia, y fue como directivo de la DIMAYOR? Ajá. La segunda vuelta va a ser entre Abelardo de la Espriella y el ganador de la gran consulta. Guarden este aquí. Este es un escenario pues que yo firmaría feliz de la vida. Sería ya. hermoso, sería Sí, muy- claro, porque pues ahí ya un aseguraríamos que sacaríamos a Cepeda. Yo no sé, a la amenaza. yo creo que es difícil, pero es un escenario plausible que podría llegar a ocurrir, porque ahorita estamos recordando que en la alcaldía de Bogotá, en las últimas elecciones, el ganador fue Galán. Galán, y en segundo lugar quedó Oviedo. Juan Daniel Oviedo, y en tercer lugar, que le fue muy mal, fue Gustavo Bolívar. Y- Entonces sí. yo me pregunto si no es que estamos sobreestimando la capacidad electoral del petrismo. Yo y que pienso de lo pronto mismo, va a haber pero una yo pienso lo mismo sorpresa- es porque su una sorpresa a la candidato... baja de Cepeda en estas elecciones y de pronto se pueda ganar en primera vuelta. Sí. A mí ya ese día ahí sí ya me voy a dedicar a ver el Ahí mundial. sí, ya vámonos a Estados Unidos a ver Sí, el ya mundial. vamos a ver el ya. mundial, ahí sí. Ya Además me- nos salvaría en el mundial, imagínate. También, sí, Ya. ¿se imagina? Sí, Uy, ya uno se sería puede hermoso. relajar a ver partidos, pero es claro, si la segunda vuelta es... Ahí sí, por favor, no se Cepeda vayan a contra ver el otro. mundial, no se vayan a No. Estados Unidos. No, el escenario que tuvimos en Bogotá fue además ideal porque no solo pasó eso, que quedaron los dos primeros, pues, no era el petrismo, sino que ganó de una vez en primera vuelta Galán. Galán. Ajá. El Pues- voto útil, ¿no? Que Sí. la gente decía, le tenía tanto miedo a la segunda vuelta porque también era una figura nueva aquí para Bogotá de la segunda vuelta y la gente le tenía miedo literal a Gustavo Bolívar, así como le tiene miedo a Iván Cepeda. Lo bonito de esta contienda, porque no todo el mundo era galanista, decían como Galán es medio decente, votemos por él para que no llegue Gustavo Bolívar. Hoy hay mucho fervor por Abelardo de la Espriella, la gente quiere votar por Abelardo de la Espriella y se ve identificado con él en muchos casos. Sí. Ahora, van a haber muchas sorpresas en estas elecciones. Muchas sorpresas. Una de esas puede que sea esa. Yo la veo un poco improbable,
Y el 102 a la cámara. Pero no, Otro quizás, fenómeno mira, te voy a electoral, decir te lo un quitaste. datazo del que no se habla mucho, lo que te decía de Bogotá. Bogotá Sí, está en esta encuesta se ve que Bogotá para Cepeda bajó definitivamente. Y los sondeos al Senado que se han hecho en los últimos 15 días, hace 15 días, Salvación Nacional está en el 1%, hoy ya ¿Y está en ahora? el 2.9%. Ya tenemos, el umbral es un Ok, hecho. usted está diciendo que triplicó, aunque es que triplicar de 1 al 3% no es que... Pero a ver, estamos hablando de que lo que pasó de ese momento acá es que Abelardo de la Espriella apoyó las listas de Salvación Sí, 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 sí. Nacional, comenzamos a salir a las calles y ahí la campaña, la parte intensa de la campaña, cuando todo el mundo decide su voto, estamos a 3 semanas. Pueden pasar muchas cosas, ese sondeo que yo hice al Senado, pero así también se mueven muchas veces las cámaras. Pero yo quiero ahondar en ese lindo sueño, Don Pool, de tener a Abelardo y tener una persona de la consulta. Yo creo que sí, sí, es decir, no es improbable, aunque es muy difícil, y no sé si podamos equiparar lo que sucedió en Bogotá con Galán y Juan Daniel Oviedo con eso que podría pasar. Pero creo que también es que ustedes no ayudan. Piros. Sí, los abelardistas. Porque los abelardistas lo primero que dicen cuando se habla de elecciones es: el único que me representa a mí es Abelardo y yo voy a coger esa consulta, la voy a romper en las urnas, yo sino que voy a hacer un... Mira, Entonces como, yo venga, te voy a gracias tirar por la una ayuda. línea. Defiéndase Te voy de a los, tirar- te voy a tirar la los línea ataques rápida. de este tibio comunista. Epa. Porque es que justamente ese es el punto. Y termino. En este El momento lo están destruyendo en el chat, Mateo. Sí, de Sí, pronto. no, este es el Y sin miedo lo infiltrado. digo, y sin Por miedo lo digo. experiencia propia. ¿Qué es lo que pasa? En este punto, Y sin miedo, no va a volver En a este este punto, podcast, Y sin miedo, pero... la dígalo, amenaza, pero no vuelve. la real amenaza es salvarnos del comunismo. Y estas personas, estos abelardistas fanáticos, y no me da miedo decirlo, simplemente ven a Abelardo como el único posible, como el único posible. Y eso sí me parece que a mí eso no es una buena estrategia. Ya, te voy a tirar la línea en este sentido. Cada votante tiene su propia convicción. Y los votos no son de nadie. Cada uno elige Gracias, el Farid. camino. Comenzando por ahí. Pero aguante, comencemos por ahí. Una cosa es la dinámica de la gran consulta, otra cosa es la dinámica de la primera vuelta. Estamos hablando del sueño de que a la segunda vuelta llegue Paloma o el que sea de la gran consulta y Abelardo. Chévere, pero eso no se da en la gran consulta, se da en la primera vuelta. Y mi candidato no está en la gran consulta, pues yo no la voto. Hay gente que ha elegido decir yo anulo. Cada uno toma su decisión. Sí. Y eso es algo bonito de Salvación Nacional porque le ha dado la libertad a la gente de escoger qué camino va a tomar. Pero en mi caso, si mi candidato no está en la gran consulta, yo no tengo por qué votarlo. Claro, pero puede haber ahí un voto útil estratégico. En el sentido de cuál es el voto que menos favorece al objetivo final, que es que no gane la Pero es extrema que izquierda. en lo las que pasa es elecciones. que Sí. lo que hubo en la gran consulta fue una decisión política también de excluir a Abelardo. Pero Abelardo tampoco debería participar, ¿o sí? ¿Cómo? O Abelardo sí quería participar en esa consulta. Es que inicialmente, Yo no la veo. inicialmente él fue el primero que dijo, a mí me gustaría llegar allá. Pero él habló y de es- una encuesta y habló de hacer. Pero eso fue, antes no, de estoy hablando más o menos de agosto. no de la Agosto, consulta. Yo septiembre. creo que ahí pueden No, hacer, él habló de- ahí pueden aguanta, hacer el espera. voto Él castigo a habló los de que lo una excluyeron. encuesta. Sí, No, pero hace eso fue en falta, noviembre. hace falta una Eso fue en campanita de noviembre. esas de boxeo cuando se Sí, ponga... eso fue en Sí, ¿verdad? noviembre, eso fue en noviembre. Por eso, pero él dijo, hagamos Como una la de encuesta Caracol ahora. Radio. Hagamos una encuesta ahora en noviembre, cuando yo estoy arriba en cifras, para ver quién queda de nosotros de la derecha. Y eso, pues así no funcionan las elecciones. Entonces, Pues está mira, la consulta de marzo. Pero tampoco lo querían recibir no porque, lo era muy- querían porque recibir. les iba a ganar, ¿no? Un poco... También. Mira, es que seamos Es verdad. sinceros. Estaba inventando La una política, una semana en política es muy larga. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, Abelardo duró mucho tiempo abierto lo de la consulta y lo que hicieron fue maltratarlo. Y lo que hicieron fue excluirlo. Lo excluyeron por decisiones políticas, Sí, porque sí, las sí. cuentas no les daban. Entonces, finalmente, la conformación de la gran consulta fue una decisión absolutamente política. En que, contra, usted dice que es en contra completamente de Abelardo de la Espriella. más que en contra de Abelardo de la Espriella, que ellos buscaran, no sé si si están detrás del negocio de la reposición de votos o si realmente hay una estrategia
que sea totalmente transparente en pro de que Colombia salga adelante. Pero la realidad es que si hubo alguien al que quisieron excluir, fue Abelardo de la Espriella, y eso es inequívocamente cierto. Ahora, sí, ya después Abelardo puso la propuesta de la encuesta y se dieron un montón de propuestas alrededor que ninguna cuajó. Tan política de esa gran consulta que la persona del Centro Democrático que iba a llegar a la gran consulta se terminó eligiendo en un proceso que ha sido muy polémico. Entonces, en ese orden de ideas, sí creo, volviendo al tema de lo que decía Mateo, cada persona tiene su propia convicción de elegir. Yo no veo a mi candidato en la gran consulta o en ninguna de las consultas, entonces yo no la voto. Porque realmente la gran consulta para Abelardo de la Espriella es poner senadores y congresistas el 8 de marzo, con la lista del tigre. Ese es el pulso que él se está tomando. Lo que pasa, Y allá es donde la gente creo tiene que ahí- apoyar. Ahí la diferencia que tenemos, Jairo, es cuál es nuestro candidato. Mi candidato en este momento, o mi candidato va a ser el que derrote o pueda derrotar a Iván Cepeda. Entonces mi voto va, y creo que en esa situación están muchas personas, mi voto va a estar orientado a cómo actúo en cada una de esas 3 citas electorales, el 8 de marzo, en mayo, en junio, para maximizar la posibilidad de que Iván Cepeda no sea presidente de Colombia. Sí, Yo es más creo- estratégico. Es más estratégico. A ver, si el 8 de marzo yo puedo depositar un voto anti-Cepeda que debilite políticamente al petrismo y que abra la posibilidad a una ruta, que la ruta para derrotar a Iván Cepeda en primera vuelta, que sería maravilloso, es ¿cuál? Pues que salga un candidato muy fuerte de la gran consulta. Porque es que una gran consulta con pocos votos, Y con un elemento No le va- nacional. no Y es que queda la mal. izquierda posiblemente va a estar dividida. A ver si a Roy Barreras le va bien dividiendo a la izquierda, le saque votos a Iván Cepeda, el candidato de la gran consulta saque 30 y pico por ciento, de la Espriella 35%, y Cepeda se quede con menos del 30%. Tenemos 2 candidatos de centro derecha en segunda Sería vuelta. muy bonito. Y sería, pues, ese escenario Sí. yo creo que no es imposible, y por eso, digamos, yo creo que estratégicamente para que Abelardo de la Espriella sea presidente, creo que no es un voto inteligente. Si mi propósito es que Abelardo de la Espriella sea presidente de Colombia, pues claro, yo diría, pues no. no, porque no les conviene, a los abelardistas o a Abelardo más bien no le conviene una contienda contra alguien de la gran consulta. Exacto. Eso sí Pero es verdad. Si mi propósito, en última instancia, es derrotar a Iván Cepeda, yo creo, digamos, yo personalmente voy más en esa línea, creería que el voto útil, el voto estratégico puede ser la gran consulta. Pero pues sí, eso cada cual, como dice Jairo, pues cada cual define pues cuál es su horizonte de prioridades, ¿no? Pero Abelardo, Sí, Abelardo nosotros sí estamos de frente, firmes por la patria, no como los abelardistas. ¿sí? A nosotros sí nos importa el país. No, Pero es que, Pero marica, lo que es cierto es que... no, es que Pero puede ser que Abelardo contra la gran consulta no le vaya mal. Es que. Sí, ¿tú crees? ese Pues que- sueño- No, yo creo que es probable que necesariamente. Abelardo de la O sea, Espriella miren, derrote a su la gran adversario. consulta, al o sea, adversario Lo que en pasa- en ese sueño que estamos hablando, o sea, estamos asumiendo, porque además recordemos algo, y es que hay muchas encuestas que han dado en segunda vuelta. Esta está muy chévere, pero hay muchas encuestas que dan en segunda vuelta como ganadora Cepeda y no Abelardo. Sí, total. Entonces, pues en una de esas, Abelardo con la gran consulta lo que hace es fortalecerse. Porque además, o sea, ¿cuál es el problema de que haya 2 candidatos de derecha fuertes? no, lo que Sería lo pasa es mejor, que, de lo nuevo, que, pasa sería es, lo que mejor. es difícil, y yo te lo comento de esta manera. Los votos están allá afuera. Ujú. Nosotros lo que hemos dicho es, si mi candidato no está allá, yo no voto la gran consulta porque mi candidato no está en esa gran consulta. Es la labor de los candidatos que están en esa Sí. consulta invitar a que voten y convencer a la gente a salir a votar. ¿Cómo nos van a poner a nosotros, que tenemos otro candidato, a hacerle campaña No, ustedes a no, otro? Sí. ustedes están Por eso, directamente- entonces nosotros les decimos, no, ¿por qué? Si mi candidato no está en la Pero consulta, tampoco hay que sabotearla. Por ejemplo, mira en las elecciones de octubre, a Iván Cepeda lo fortaleció la elección de octubre. O sea, se hizo dar a conocer más, tuvo su reposición de votos. Esas elecciones fortalecen, y ¿por qué no en la gran consulta darle apoyo a un candidato de ellos? Que es distinto. o sea, estás hablando de la reposición de votos. Sí, no, pero No, estoy hablando solamente que la es un gran- tema también el una tema del votación número. buena weón. le Sí. da a los candidatos. Entonces, Exacto. si hay una votación buena en la gran consulta ahorita en marzo,
Sí, imaginémonos que la Lo que gran pasa- consulta saca muchos más votos que la consulta de la izquierda que la consulta de Roy Barreras, o más votos, muchos más votos que la consulta que hubo en octubre, ¿fue? Sí, En octubre. en octubre. Pues es un mensaje político. A la izquierda. Lo que pasa, extrema. lo que pasa es que a la larga es la labor de cada uno de sus candidatos salir a buscar los votos y que lo convenzan, Ah, sí, convencer claro. a la gente. Claro. Y no es que Sí. nosotros lo estemos, como quien dice, saboteando, simplemente la línea es clara. Si mi candidato no está ahí, Ya. perfecto. No, y y- cada uno tiene, o sea, y es que esa es otra, porque es que desde el partido no se dan órdenes, simplemente se dice, esta es mi posición, si usted la comparte bien, si no, vaya, por ejemplo, Wilson Ruiz, que dio unas declaraciones distintas, pero es porque a cada uno se le respeta. Aquí cada uno es dueño de Sí. su voto y cada uno es dueño de ¿Wilson de lo que Ruiz dice. lo dijo hoy o qué? Sí, en la mesa ancha él dijo, sí, yo voy a votar en la gran consulta. Claro, pero Que él sí, está en la lista del Senado de Salvación Nacional. ¿Y el, Claro, qué número yo- está? si yo fuera candidato de Salvación Nacional y escucho a Abelardo del Espriella diciendo a ese baile no me invitaron porque voy a ir a un baile donde no me invitaron, pues, Tiene toda la razón. a ver, me parece arriesgado contradecir al caudillo del partido, ¿no? Pues al jefe del partido, pues que no es nominalmente Abelardo del Espriella, pero en últimas, pues está el tigre en el tarjetón de Salvación. Sí, sí, sí. Usted su entonces- postura es, yo no voto porque pues no es mi candidato, no está mi candidato, no me interesa. Es que... Y mi candidato es Abelardo y simplemente... No, pues, pero es una Es que- postura. No, 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 o sea, es es una respetable. postura esa es mi respetable. postura, esa es mi postura porque yo no- realmente la gran consulta es para elegir un candidato a la presidencia, no para elegir al presidente. Y eso es algo que también tenemos que tener muy claro. La verdadera batalla no está en votar la gran consulta, sino en votar el 31 de mayo a la presidencia en la primera vuelta. Claro, pero No, lo importante yo- es que estemos todos de acuerdo en que la verdadera batalla es que Es no contra- gane la extrema Claro, izquierda. O sea, total. esa es la batalla final. Pues, Total. se lo Y, es dio. y el mejor que lo ha hecho hasta ahora es Abelardo de la Espriella. Sí, Sin Eso sí, partido. eso sí sin es- duda, Exactamente. sin duda. De Yo creo que acuerdo, eso sí eso no, sí no, es no vamos a unánime. ponernos a discutir. Desde hace rato se venía diciendo cuál es el candidato que puede hacerle contrapeso en la órbita de las comunicaciones, de las redes sociales, de la batalla cultural, como se dice ahora. Y pues Ahora. el que lo está haciendo de mejor manera, sin duda, hasta ahora, y el que está comunicando mejor y el que está llenando de fervor popular la calle y todo eso, pues sin duda Abelardo del Espriella. Eso sí, no se lo El próximo discutimos. presidente de Colombia. Él va a ser el Hay próximo presidente de una, Colombia. te hay lo una digo. Pues alta- está muy fuerte, eso hay una alta sí. probabilidad de que eso ocurra. Ojalá, Aunque ojalá. también hay una alta probabilidad de que Iván Cepeda sea presidente, lastimosamente. Es que... Entonces, ese es el pedazo ese de es la el punto. ecuación. No, y mira las elecciones del Congreso. Nosotros aquí hablamos, sí, que Abelardo le está ganando a Cepeda en la de Atlas Intel, pero tú ves las elecciones al Congreso, la fuerza mayoritaria en este momento es el pacto histórico. Entonces, y se los digo, ahí yo tengo una perspectiva. Yo siento que el petrismo no le está tirando tan duro a la elección presidencial. Yo siento que van más por el lado del Congreso. Tiene toda la razón. Porque También allá es siento donde lo quieren mismo, cambiar no sé la por qué. constitución. Yo no creo, yo creo que van por todo. ¿Usted No, cree? yo creo que van por Yo todo. los veo como tan... Es que es más, lo que estábamos diciendo al principio de esta discusión. Iván Cepeda yo lo veo... Yo no lo veo, no Es que tiene es un mal carisma, no me parece buen candidato, no inspira nada. Es más, uno que lo escucha, lo lee, lo único que uno escucha como propuesta es continuar con las políticas de Gustavo Sí, es el Petro heredero sobre la paz oficial. total. Entonces, y yo no le veo que diga algo nuevo, original. Por eso yo también, ahí sí estoy de acuerdo con Jairo, y es como, yo no sé qué están pensando, la verdad. Yo no Pero sé es si... el heredero y en esa encuesta Petro, la aprobación de Petro está en 40%. Sí, muy alta. Entonces, pues... Muy alta. No sé cuál era la aprobación de Iván Duque faltando 6 meses. No, la línea Muy de bajita, Petro. por debajo del 35%. Pero ahí está, digamos, plasmado eso de que vivimos en el mundo de la polarización y Petro es un tipo que se ha polarizado a la izquierda, que ha sido muy radical y ha sumado más polarizándose o yéndose a la izquierda que la moderación, que Iván Duque era un presidente, claro, a ojos de estos muchachos petristas, pues era la extrema derecha fascista, pero la verdad es que Duque fue un presidente muy, muy moderado, pues. Sí, sí, sí. Sí, Es verdad. y por eso quizá y algo parecido con Trump, ¿verdad? Se religió Trump y Trump nunca se ha moderado. Trump lo que ha hecho es Darle duro. Y, lo mismo que Milei Sí. y esos, sí, como que esa fórmula vieja de moderémonos, de la Espriella no se está moderando tampoco y creo que no se va a moderar. Pero sabes Y que hay algo que sí es importante.
y yo aprovecho también estos micrófonos para decirlo. ¿Moderación en qué términos? Porque, por ejemplo, él ya decidió en todos sus discursos prohibir la palabra Petro. Él ya no está hablando de Petro. Él ya está hablando de lo que él quiere ofrecerle a Colombia, que es una nación milagro. Entonces, claro, generalmente el extremismo lo que hace es decir, hombre, yo voy contra este. Pero él se ha dedicado a vender su panela. Y hay un tema que es muy, muy claro. Eso es el primer paso para predicar la extrema coherencia de la que venimos hablando desde hace rato en Salvación Nacional. La gente está mamada de ser el que representa algo en contra de. Él quiere representar los valores fundacionales de Colombia, que es la libertad del orden, y está a favor de que haya coherencia. Y la gente en las calles está mamada de la división y quiere coherencia. Y ese es el camino, que a los vulnerables se les proteja y a las personas que incumplen la ley, las rompen, se les castigue. No es muy difícil de verlo, pero es el camino. Y él dice que no se puede hablar de Petro en sus... Él- No, porque es que me parece genial. No la conocía, pero me parece una Hay un fórmula video, maravillosa. hay un video donde la gente comienza a cantar fuera Petro. Fuera Petro. Y le dicen, no, 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 no. Petro es el pasado, nosotros somos el futuro. Ya no vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del futuro. Eso no lo dice un extremista. Él lo dice alguien eso lo dice alguien coherente. Y por allá va el camino. Él ya quiere hablar del futuro, de lo que quiere ofrecer. Ya no trata de hablar claro, no podemos negar el país que nos está dejando el petrismo. Pero definitivamente, él ya quiere hablar es del futuro y lo que viene a Sí, ofrecer mira, la extrema lo- coherencia. Lo que sí es, y puede ser muy peligroso, es cuáles van a ser las heridas que va a dejar esta disputa entre la gente de la Gran Consulta y el abelardismo, digamos. Va a haber un mes que seguramente va a haber de roces y creo que el papel de este tipo de espacios, y bueno, yo creo que es un trabajo que toca hacer entre todos, es que después de ese día y mucho más después de la primera vuelta, esas diferencias tienen que subsanarse completamente, pase lo que pase, y va a haber una unidad ahí por el candidato que pues que resulte de todos esos filtros, ¿no? Así como pasó en Estados Unidos cuando Trump le ganó a todo el mundo de los republicanos, fue de una reunión, ya eran amigos, así pasó en Argentina, ganó Javier Milei, solo fue una reunión de Pato Bullrich con él, y vamos todos junticos, y va a pasar igual aquí en Colombia, porque Sí. aquí el único y verdadero enemigo que reconocemos desde Salvación Nacional y las listas del Tigre, lo han dicho Abelardo de la Espriella, es Iván Cepeda. Y es así mismo como cuando lo han maltratado a él, el fajardismo, que lo han maltratado a él, hasta David Luna, varios lo han tratado mal, él dice, vengan, yo no tengo egos, la política ha sacado lo mejor de mí, y cuando pasemos y toque, vamos a unirnos. Me parece un error tremendo esos ataques que van hacia Abelardo de la Espriella. De los del centro. De los de la Gran Consulta. No creo que deban atacar, entre otras cosas, porque incluso si alguien va a votar por Abelardo de la Espriella Son ellos. en primera vuelta, pues necesitaría ese voto en la Gran Consulta. Entonces no deben atacar a sus electores, ¿no? No. Y creo que al revés tampoco, porque si hay gente pues que va a votar, no sé, por Cárdenas, Sí. ¿no? Los amigos de Chapinero de Cárdenas, que Chapinero Alto, sí. Mauricio Reina. Son ellos. no, a mí me caen muy bien, entonces No, yo lo Mauricio respeto Reina mucho. es un duro. Es un gran analista, pero pues acordemos que la campaña de Cárdenas pues no despegó. No despegó. Y No seguramente despegó. no va a despegar. Entonces, pues esos votos los va a necesitar Abelardo de la Espriella, porque podemos hablar de una elección muy reñida contra Cepeda. Entonces creo que también debe limarse esas asperezas lo más rápidamente posible, ni de un lado ni del otro. Haya paz en la derecha. Hay No, que ser pero ahí prudentes, sí, hay que ser prudentes. Rescato lo que decía Jairo. Yo creo que Abelardo sí, porque ha habido ataques pero de los abelardistas, pero no, Abelardo nunca lo he oído hablando mal de ningún candidato de la, Es cierto, de la Gran es Consulta. cierto. O sea, creo que él se ha mantenido como en esa idea de unidad y eso que dices tú como de mirar para adelante. No, y los Me elogia. Yo lo he parece escuchado maravilloso. diciendo que son unos caballeros, que son gente muy respetable, que los... Y es una buena estrategia, me parece, Abelardo. Sí, Ser una persona decente. hoy Que estuvo lo en que Vélez. dices hoy en ¿Y qué dijo? Que iban... En Vélez por la mañana muchos elogios recibió porque salió pues muy ponderado, muy mesurado. A mí particularmente no me gusta que digan que Iván Cepeda es el enemigo.
Esos términos no son propios de un sistema democrático, pues no son enemigos, sino que son adversarios políticos. Pero, Es distinto. pero Y los enemigos, eso sí, son las ideas que... en el capítulo pasado también me dieron palo porque dije eso. Yo no reconozco como enemigo al señor Iván Cepeda, porque eso significa, si uno cree que esa persona es un enemigo, pues si alguien es el enemigo, uno trata de acribillarlo o de destruirlo. destruirlo. Sí. Y yo creo que en el país que queremos, o por lo menos que yo quiero, gente como Iván Cepeda tiene que tener derecho a hacer que- política, a vivir Claro, bien y a vivir en total. libertad y tranquilamente y a no ser perseguido. Ahí sí yo voy a Las sonar. ideas de Iván Cepeda son otra cosa, son unas ideas que a esas sí, a las ideas y a las ideas políticas y a sus conceptos sobre la sociedad hay que derrotarlas, ojalá lo más contundentemente posible. Pero esa es la única diferencia. Yo que quiero decir algo lo sobre único eso. que diría. Es que ahí sí me vuelvo de ultraderecha, si quieren llamarme, pero es que, ¿cuál es el problema con Iván Cepeda? Es que Iván Cepeda, al ser un comunista, los comunistas simplemente son personas que no juegan con las mismas reglas democráticas de todas las personas. Ellos utilizan las reglas democráticas con el fin de alcanzar el poder, con el fin de que cuando ya están encima de la mesa, voten todo de la mesa. Es decir, ellos son las personas que es lo que hemos hablado todo el tiempo. Ellos son los que empezaron y con el concepto de todas las formas de lucha. ¿Sí? Entonces, cuando un comunista, que precisamente ¿qué es el comunismo? ¿Sí? El comunismo, el concepto rápido del comunismo es la dictadura del proletariado. Y la dictadura del proletariado es todo lo contrario a lo que sea una democracia republicana como se ha querido ser Colombia. Entonces, listo, de acuerdo, en el sentido de que no veamos a Iván Cepeda como una persona, como un enemigo, pero sí hay que entender que es una persona que está utilizando en este momento, y lo está haciendo también Gustavo Petro, por eso la constituyente, por eso toda la manera como revisa y prueba cómo están las instituciones, digamos, decreto de emergencia económica, le pega como para ver si las instituciones están respondiendo, ¿sí me entiendes? Son como unas pruebas. Entonces yo sí creo que es muy peligroso este tipo de personas, y es por eso que yo sigo peleando con Jairo en ese tema, de no podemos decir que solamente nuestro candidato es Abelardo, sino no, es que nuestro candidato es cualquiera menos un comunista. Es eso. ¿Sí? No, Pero ya, si me hago entender por qué yo sigo que es peligroso ese tipo, me parece. Pero allá voy, respondiendo a tu pregunta y hablando un poco de lo tuyo. Es que Abelardo es el primero que dijo, si ustedes me ganan a mí en primera vuelta, les cargo la maleta. Los otros no lo han dicho. Ajá. Paloma Valencia lo dijo, pero ya no lo puede hacer. Ya no lo puede hacer, es Ahora verdad. No, ya no lo puede hacer. Antes, Pero en segunda vuelta antes, también, y ha sido mesurada en ese Pero es la sentido. idea. Claro, y todos lo entendemos. Lo que pasa es que la Jairo, vote por Paloma, competencia, vote por Paloma. la competencia no está en la gran consulta, sino en la primera vuelta. Y la gran consulta, pues tiene o sea, desde su creación tiene, como quien dice, ese tufillo de que excluyeron a Abelardo. Y pues esa fue una decisión política que va a golpear. Es una consecuencia normal de haber excluido a Abelardo de la Espriella. Ahora, volviendo a lo que dice Julio, yo sí veo que Iván Cepeda es alguien que puede ser peligroso por lo que quiere lograr y hacer. Ya habló de cerrar el Consejo Nacional Electoral, ya habló de una constituyente hecha a la medida Sí. de Gustavo Petro. Una persona de esas es enemigo de la libertad, es enemigo de un futuro en donde juguemos con reglas similares. O sea, allá voy. Tú dijiste algo muy clave. Si fueran unas elecciones normales, donde fue una batalla de las ideas, yo te digo sí. Pero Iván Cepeda no representa una democracia sólida para Colombia. Yo estoy Y son de acuerdo- atípicas. De acuerdo con Julio, debería idealmente no haber enemigos, sino adversarios políticos. Y uno debería ser, como dice el dicho, duro con las ideas y suave con las personas. Pero también, como Fajardo, estoy de acuerdo con todo. Estoy de acuerdo con Mateo, que dice una cosa, y es que nosotros estamos diciendo esto. Pero en este momento hay un podcast que están haciendo los de izquierda extrema, están diciendo, hay gente que acaba, porque ellos trabajan con otras reglas. Y entonces, mientras nosotros decimos son adversarios políticos, ellos están pensando en hacer una constituyente, en dejar unos partidos fuera, sí, es otra cosa diferente. No, Entonces, seguro. Esa es la... Seguro, yo lo que digo es, a ver, pues la diferencia entre enemigos y adversarios. En el fútbol uno diría, a ver, si uno es hincha de América como yo, qué desgracia, Qué sufrimiento. pues
percibo como rival y como adversario al Deportivo Cali y quiero que siempre el Cali pierda todos los partidos y que se vaya ojalá a la segunda división, pero no quiero que el equipo se acabe. Sí, o sea, quiero que Sí. exista Claro, claro. un rival, ¿me entienden? Quiero que siempre le vaya mal y que pierda todo pero no, entonces no quiero ver desaparecido y Claro. es un poco eso, ¿no? Es en democracia, pues los enemigos, digamos, de la democracia serían delincuentes que hay que meter a la cárcel, que son asesinos, hay que meterlos, esos sí son enemigos y que hay que tenerlos encerrados y cercenarles los derechos civiles porque pues son una amenaza física y son enemigos de la sociedad. Pero pues el señor Iván Cepeda, aunque para mi gusto pues tiene unos vínculos políticos, ideológicos con facciones criminales, pues es inocente de esos mismos, es inocente, es una persona inocente que anda en libertad, que hay que garantizársele que pueda hacer política. Entonces cuando uno dice, es que nuestro enemigo es Iván Cepeda, lo que leen otros sectores es que aquí lo que se va a imponer es un sistema en donde personas como Iván Cepeda no van a poder defender sus idiotas ideas, porque son ideas idiotas, y yo sí quiero que puedan defender esas ideas idiotas. No sé si es muy denso lo que Sí, trato de decir, no. pero me parece importante. O sea, Pero siguiendo el ejemplo del fútbol, es cierto. Pero ¿qué pasa si hay un partido entre el América y el Deportivo Cali? Y los del Deportivo Cali dejan encerrados a los del América en el bus y no los dejan salir. Y gana por W. O sea, ahí se está rompiendo una regla, que es lo que yo Ahora. no dudo, perdóname, que Iván Cepeda está listo a romper muchas reglas, como por ejemplo hacer una constituyente que No, pues, garantice para ellos La revolución. si perpetuar ustedes el me poder. permiten, yo voy a poner, porque va a propósito, un meme que me enorgullece. No tuvo tantos likes, pero igual. ¿Les este. pareció una genialidad o qué? La revolución de la ética. ¿Se han visto que Cepeda dice que va a ser la revolución de la ética? Y es la revolución de la ética haciendo campaña con Con plata de RTC. todos. Esto es robar. O sea, Sí, no, sí. están robando la plata de todos para hacer la campaña de Iván Cepeda sin ningún pudor. Voy a hacer el ejercicio. Y ¿sabes qué? Yo quisiera de pronto agregar algo Y a lo eso que va dijo Caro. en la misma vía que tú estás diciendo. Perdón, Jairo. que, adelante. que dijo Caro, y es que, claro, nosotros manejamos, como quien dice, esta línea narrativa, pero en ningún momento hemos dicho que no vamos a respetar la Constitución, que es de hecho que a eso que vamos a llegar al Congreso, a que se respete, y parte de ese respeto a la Constitución es que cualquier persona tenga la capacidad de defender sus ideas, por más idiotas que sean, y eso incluye a Iván Cepeda. Entonces, ojo, Iván Cepeda es enemigo de la democracia, yo sí lo creo. Sí, yo también. Sí, no, Y si es un enemigo de la democracia, también es un enemigo de la libertad. Los Y ahí comunistas ya, y ahí es, y es para de donde la vamos, democracia. ¿sí me entiendes? O sea, a mí me parece que eventualmente eso puede pasar, porque pronto, entendiendo lo que está pasando en Venezuela, que no quiero de pronto llevar la narrativa, no, es que Colombia va a ser Venezuela, pero se están labrando caminos, y no podemos dejar que eso pase. Claro. Mire, las dictaduras no llegan, las dictaduras de izquierda moderna ya no llegan con tanquetas. No, con la Llegan con democracia, llegan con constituyentes. votos. Llegan Sí, con yo constituyentes. No, Pues no el sé si propio yo Chávez hilo muy llegó delgado, con pero democracia. a mí lo que no me gusta es que se personifiquen los enemigos, sino que se hable de las ideas, de esas ideas comunistas, por ejemplo, son enemigas de la libertad y la democracia. Pero bueno, Sí, sí, sí. póngale cuidado a la sección. Esto me gusta hacer este ejercicio para ver el nivel de descaro de esta gente que habla de la revolución de la ética. Y fíjense cómo es la sección de política de RTBC. ¿no? Variado. Tres foticos. Petro, Cepeda, con Camilo Romero, Petro, Cepeda, candidatos del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, este creo que es el ministro de Salud, Sí. Sí. Petro y Petro. No, esto Eso es un ¿Esto descaro. tiene cabida en un estado supuestamente democrático? Y yo Un no O sea, sé. medio de aquí comunicación, nos hablan de supuestamente. que las instituciones han resistido, pero esto es una institución, es el aparato de no. comunicación del Estado. Y esto claramente no resistió. No resiste. No resistió y se vendió absolutamente a la extrema izquierda. Y están Pero es haciendo... pero es que sin ningún pudor. lo gracioso es que si esto lo hiciera un presidente como Iván Duque, se armaría el escándalo, sería terrible, pero acá RTBC, todos los programas son de izquierda, todo es de izquierda. Aquí no existe posibilidad alguna de que haya un programa de centro derecha, de crítica del gobierno en RTBC.
cosa que sí existía y era normal verlo en los gobiernos de Claro. Juan Manuel Santos, de Iván Duque, de Álvaro Uribe Vélez. Era Y como una tienen- radio, hasta era radio medio mamerta y todo en esa época. Y tienen unos invitados que están prohibidos. Ellos no hablan de Abelardo, no hablan de la gran consulta. No, ellos hablan como, así como se ve esa imagen que mostraba Julio, como si el mundo fuera solo ellos. Y yo no sé si ustedes vieron, y yo creo que si no la veo, te la comparto. A Levi Rincón, Claro. hablando de, pero desde el micrófono, pero esto sí es algo sin precedentes, de una forma como si fuera un objeto de propaganda de Iván Cepeda sin ningún reparo. Bien. Y ¿Vieron lo lleva que un dijo? año, lleva un año. Yo te lo digo, a mí me da mucha tristeza en lo que se convirtió de RTBC por una razón. Se supone que tiene que ser un aparato del Estado, llamémoslo así, unos medios públicos que deberían impulsar normas cívicas y esa neutralidad, ¿no? Y es triste ver cómo pasamos de el frailejón Ernesto Pérez a Levi Rincón haciendo eso. Sí, sí, sí. A Levi Rincón haciéndole campaña a Iván Pero, Cepeda. pero si eso es lo que sale en público, en un medio de comunicación y cualquiera puede entrar y comprobar que es un chiste y que están usando la plata de todos, se la están robando. Hay que comenzar a hablar así. Se están robando la plata, porque si eso es robarse la plata de... Comenzamos a hablar así. Iván Y está- Cepeda es un enemigo. Ya No, Julio no, se no. radicalizó El enemigo. otra vez. No. Pues, yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues... Pero Sí, se la estoy de están acuerdo con robando. decir que se están tumbando la plata de, Sí, total. del ¿Y qué? Estado Pero, para- Robando para hacer campaña. Ya se me olvidó que... No, mentira. Una que si, genialidad. no, que si eso es lo que hacen a la luz del día, imagínense cómo es lo que hacen detrás del telón, ¿no? Lo que hacen detrás de cámaras, o sea, lo que hacen con otras instituciones del Estado que no son RTBC, pero pues que son mucho menos abiertas y transparentes a la opinión pública, pues obviamente están usando contratos, plata, todos los poderes del Estado para elegir a Iván Cepeda. Míralo por este lado. Hace unos días yo denuncié un contrato de RTBC que pagó 2.400 millones de pesos Ajá. para poder transmitir el Mundial. Nunca lo habían hecho antes. Ah, sí lo vi. ¿Pero van a pasar los partidos o van a hacer como una cobertura en los Creo que va a estadios? ser algo? cobertura en estadios Sí. y también van a pasar los partidos en En radio. en Ah, radio. sí. Ahora, también... Con Iván Mejía. Iván Mejía. Y con Ah, Tato Tato Lozanís. Lozanís. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, en plena supuesta emergencia económica, Ah, metiéndole esa plata a eso, hombre, en plena emergencia invernal, fue metiéndole esa plata a eso, Sí, no, es que una la falta cosa de le ha respeto. metido mucho Creo al que eso fútbol. nos da pie precisamente. Venga, a pero antes de pasar ese tema, es que yo no puedo dejar pasar ya, porque ese era el segundo tema que tenía en la agenda, que habláramos Ok. de corrupción. Sí. Pero les tenía este. Es que también, aparte son cínicos, póngale cuidado. Llorelis criticaba al presidente. Ah, se fue. Ya, atrás, volvamos, que hay internet. Que Llorelis criticaba al presidente. Ah. ¿Qué es? Ay, Cuenta. qué Ya, Pasó. belleza. El internet. Ya. Súbanle. Compañeros y compañeras, este es un ejercicio de la democracia, este es un ejercicio libre y aquí en las hojas de vida no estamos pidiéndole a la gente su afiliación política. Pongamos ser la contratada en pantalla este compartida. Que no, Ok. que no se tiene por qué Entonces, hacer. váyanse bajando de eso porque nosotros no seremos como lo que tanto hemos criticado en nuestras vidas y en nuestra vida de lucha por una democracia, por un país más justo, por una democracia y por un país donde se viva y se profundice un Estado social y de derecho. Guillermo. Yo creo que hay que plantearles debate sobre esto, ¿cierto? Porque no es gratuito, es decir, no se trata simplemente de una amenaza o una malquerencia con uno u otro periodista o generar un ambiente de peligro, que también lo es, pero fundamentalmente ¿en qué consiste el ataque? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés del ataque? En mi opinión personal se ha logrado algo muy importante y es tener una visión alternativa de país y de región que indudablemente ha puesto en cuestión muchos medios, que ha enseñado otras realidades, que destaca liderazgos distintos. Colombia de alguna manera está cambiando y en parte de ese cambio indudablemente ha tenido que ver el sistema de medios públicos. Qué descarado. Nosotros
Estamos celebrando hoy el Día del Periodista. A mí me hubiera gustado más que se celebrara el 9 de abril y no el 9 de abril. Ay, lo que faltaba. Está muy bien que un No, qué asco. Otra celebración para el 9 de abril. interesante su biografía, fundó el primer periódico, José Acevedo y Gómez. José Acevedo y Gómez. Perdón, Manuel del Socorro Rodríguez. Manuel del Socorro Rodríguez. Ya Alexa y Jairito nos instruyeron. Pero el 9, Bueno, suficiente. No, básicamente es un fortín de la democracia según el señor Iván Cepeda y dice, vea lo que dice el Trino que publica Radio Nacional. Aquí en RTBC, en sus ojos de vida, no le estamos pidiendo a la gente su filiación política para ser contratado en este canal. Va. Hubiéramos sí. sabido, hubiéramos Eso, pasado la hoja de sí, vida. Yo creo que lo hubiéramos pasado y Estaríamos allá, muy seguramente. Seguramente. Sí, muy Este listoso. espacio lo estarían pasando allá, pero si eso es lo que... Hay una periodista que se llama Ana María Mesa, que es de Manizales, si no me equivoco, que es Sí. el ícono de lo que estamos, el símbolo de lo que hemos hablado de ese ¿Cómo se buenismo. llama? Ana María Mesa, ¿Mesa? sí. De ese buenismo como chapineruno, de siempre estar como hacia la izquierda, pero no tan claramente, sino más de centro. Yo la sigo en Twitter, lo había visto en Twitter hace tiempo. Y ella estuvo unos 10, 11 años en RTBC y la sacaron. Y ella contó su experiencia. Y efectivamente dijo ella que los problemas habían surgido con un artículo que había sacado hablando mal del presidente Petro. Ok. Entonces, y todo lo que dice ella, junto con lo que dicen otras personas, por ejemplo, de Radiónica, Sí. tiene que ver con También, sus sí, tendencias señora. políticas, claramente. Y es que no es solamente ese tipo de cosas, que ya hay varias denuncias de que en RTBC contratan a gente por 3 meses nomás, sus contratos son de 3 meses, Para mantenerlos controlados. para mantenerlos controlados y también pues para ver cómo es la editorial. Si la editorial se desvía, pues chao el amigo, en 3 meses se te acaba tu contrato Oiga, y no te volvemos a Y contratar. ejemplo- llamativo, ¿no? Dice, es que yo, feliz día del periodista, pero ojalá el día del periodista fuera el 19 de abril. A No, los no, no, medios el 9 de 19. abril, el 9 de abril. Ah, no, 9 de abril, perdón, 9 que de es abril. el, a los que es el medios. día de Gaitán. Sí, sí, Ese sí, fue es el día de ¿Qué Gaitán. tal? No, Ok, y un ejemplo de eso, de cómo ha cambiado la política de los medios estatales es, ¿se acuerdan de este programa? Los puros criollos. Los sí. puros criollos. Santiago Rivas es un tipo de izquierda dura, Hiperizquierda, sí. de muy izquierda. Y estuvo al aire los puros criollos en gobiernos supuestamente pues de derecha, ¿no? O sea, Sí. en RTBC no se censuraban este tipo de expresiones. Ahora pensar que alguien del otro lado, saque algún equivalente a programa, Santiago Rivas, esté baila. en cualquier tipo de espacio en RTBC es algo absolutamente impensable. O sea, destruyeron supuestamente los activistas en pro de las libertades, de la democracia, toda esa palabrería de Holman Morris, destruyeron ese espacio en la televisión pública que tanto defendían. Sí, se acabó. Pero se, además en el caso se de acabó el Santiago, periodismo y de San- celebran el día del Sí, periodismo. quieren cambiar la fecha. además. Sí. En el caso de Santiago Rivas, no sé si recuerdan, no recuerdo el nombre del director, pero hubo un director de Señal Colombia de RTBC. Vieri, creo que era. Vieri, Sí, Vieri. Juan Pablo Vieri, creo, que quiso sacar a Santiago Rivas y salió una grabación en algún momento de una reunión en donde él insinuó que había que sacar a Santiago Rivas del programa de los puros criollos, que él era el presentador y pues tenía mucho que ver con ese programa, por algún tema, no sé si era también de la oposición política. Esto fue un escándalo y finalmente, no recuerdo si Rivas volvió, pero esto fue una cosa... Gigante. Ah, no, Gigante. aquí está, mira la noticia del espectador, miren. Aquí está, Juan Pablo Vieri renunció al cargo de sí. director de RTBC. Su salida se dio luego de que la Liga contra el Silencio, una alianza que combate... Es un chiste. Sí, A sí, ver, sí. o sea, ¿dónde está la Liga contra el Silencio denunciando la momento. censura en RTBC? Antes les importaba y ahora ¿dónde están? Pues ¿Dónde están. está la FLIP? Están ¿Dónde está- contratados. No. Y salen con unos trinos. Rivas sacó un trino este fin de semana ¿Qué digo? diciendo no que le parecía mal los que estaban con lo que estaban haciendo con RTBC, ni que se robaran, porque hay que decirlo así, se robaran la plata para hacer campaña para Iván Cepeda, sino que es que eso de pronto le hacía daño a la campaña de Iván Cepeda, entonces mejor no lo hicieran. No es Ese fue el conveniente. argumento de que no es Ah, conveniente, es un pues. argumento No de es que no sea conveniencia. ético, sino que no es No, conveniente. no tiene nada que ver con la democracia, Claro, ni es un argumento ni con que se utilitario. estén robando la plata, sino con que de pronto por eso... Por eso los llevan- joden. Sí, tengan cuidado con eso. Rivas tiene un podcast que se llama Presunto Podcast, que es con varias personas, entre esos Santiago Rivas. Ellos hacían un análisis el otro día sobre cómo todos los... Yo lo sé porque Hanna Escobar,
trabaja mucho en salud, la conocemos nosotros. Ella fue la que contó sobre ese podcast, que decían que RTBC en otros gobiernos también se había prestado para los intereses de los gobiernos. O sea, eso que estamos viendo ahora está, pero falta de lejos. O resolución. sea, Pero es que eso- Nunca hayamos visto ese nivel Tan de abiertamente, propaganda. Y no solo una ahí, cosa no solo ahí. así no habíamos visto. En cada marcha salen todas las cuentas oficiales del gobierno que no deberían hablar de política, sino de lo que está pasando en cada ministerio, en cada entidad, a invitar a marchar. Y si es así por fuera, ¿cómo será por dentro? Sí, no, Que no, los terminan literalmente empujando a marchar para mantener un contrato. Entonces, es una situación delicada, pero ellos lo están haciendo porque entendieron cómo se mueve la política hoy en día. Y la política, por un lado, sí se mueve con una cantidad de contratos que han metido, que han firmado en los últimos 30 días, pero también con narrativa. Y a través de narrativas que se quieren sostener en el gobierno. Que ellos aprendieron a hacerlo muy bien, pero programas como estos tienen que seguir saliendo al aire y tenemos que dar una Esa es la idea, esa es la contrarrevolución idea, y con esa una es la idea. contranarrativa. La realidad. Oiga, ¿qué les parece el logo? Mi nuevo logo que me devané los sesos 2 minutos haciéndolo en Gemini. Grande A Jamie. mí Sí, me parece es- muy bueno. Está chévere. O sea, Muy si, listos no son. si yo fuera Le diseñador falta un gráfico, poquito como esa barba descuidada. sí. Así, como la mía. Podríamos poner a Mateo en esa foto. Pónganme así, mirando así como el mamerto como el mamerto que es así. ¿En quién te inspiraste para el personaje? No, ¿en ¿Alguien quién en se inspiró? particular? En la inteligencia La inteligencia artificial. artificial. ¿No? La inteligencia artificial, que es una caja negra. Oigan, para ir terminando, porque ya llevamos más de 1 hora. Ah, vea, Es que pues. la gente no es tan desocupada como nosotros, como para mandar. Si escucharon que el gobierno está pensando utilizar el tema de la ola invernal en la que está el país, Claro. lluvias tremendas en varias regiones del país. Aquí lo dice el tiempo de la siguiente manera, para impulsar otra vez la emergencia económica. Es más conveniente la nueva emergencia económica que vendría por la ola invernal. Entonces, pues el presidente Gustavo Petro le pidió a la Corte que levante la suspensión de su último decreto para seguir con el recaudo. Entonces, ahora los Pero señores entonces- que saquearon la UNGRD, los señores que saquearon Invías, Sí. los señores que se tumbaron el fondo de adaptación, los señores que tienen plata para transmitir el mundial y contratar a Iván Mejía y a Tato Sanín para el mundial y para robarse la plata haciéndole campaña a Iván Cepeda en RTBC. Ahora nos dicen que absolutamente no hay nada más de dónde sacar plata en Colombia y no pueden dejar de robarse la plata de RTBC, ni la plata de la UNGRD, ni la plata de Invías, Sí. ni la plata de Findeter, que hoy salió otro escándalo en Findeter, Sí. ni la plata de ningún lado, sino que la única manera es aumentarle los impuestos dizque a los ricos, dicen ellos, ¿no? Es Pero- que ese es el punto que nosotros siempre hemos tratado de hablar. Y es como, venga, estos manes se gastaron, si no estoy mal, 5.6 billones de pesos en un solo mes, en el mes de enero de 2026, para contratar a cientos de miles de funcionarios públicos. Se gastaron la plata en los gripes, comenzaron a crear todo este tipo de impuestos o de manera de endeudarse y además de eso de buscar dónde sacar plata, están desfinanciando la salud y todo lo demás, todo se desfinancia. Entonces ya no hay Mi Casa Ya no hay ICETEX, ya no hay, ya quieren entonces acabar con los peajes, ya quieren entonces uno dice, venga, estos manes buscan plata por todos lados, se endeudan por todos lados y comienzan a gastar comienzan a gastar en cosas casi que suntuarias y lo que es el tema de la UNGRD, que está obviamente jodido porque Carrillo pues es decir, no es por defender a Carrillo, pero Carrillo ahorita no está ejecutando plata, es precisamente porque Pero está ¿cómo? en un grave problema la ONGD, tan grave, la plata está tan mala vida, que obviamente Carrillo dice, hombre, yo mejor no ejecuto acá, y pues obviamente tienen abandonado Córdoba. Es que ustedes Entonces- se acuerdan que la plata de la UNGRD que tú dices se la entregaron a Andrés Calle y Iván Name, que Sí. están ahorita en la picota. Sí. O sea, una cosa que tampoco hemos visto en ningún gobierno: preso, el presidente del Senado preso, el presidente de la Cámara. Y los exministros Y los- también. El los exministro Gracias de por Hacienda, recordarlo. el exministro de Ricardo Interior. Bonilla, sí, el ministro del Interior, pero ustedes se Velasco. acuerdan de la... Claro, no hay imágenes, pero
de que esa plata se la entregaron en bolsas, o sea, en efectivo. Sí. Esas son Era las plata a la en vieja efectivo. usanza. A la, A la vieja usanza. a la izquierda le encanta el efectivo. Sí. No, y te A la lo digo, usanza de Petro. Que además. es Exacto. increíble, o sea, es increíble que estemos hablando de que ahora van a decretar quieren otra vez además aprovechar, porque ya lo habían intentado con el Catatumbo, luego lo volvieron a intentar y una vez más, entonces ahora aprovechando que el río si no está desbordado, entonces quieren intentar una vez más la emergencia económica, a ver si esta vez sí se justifica. y el primero fue en La Guajira. En La En La Guajira fue el En La primero, Guajira, el el Catatumbo Catatumbo, y ahora en este. y todo para pasarnos una reforma tributaria. Y yo te lo digo, eso de lo que tú estás hablando es el verdadero cinismo que ha vivido Colombia en los últimos años. Wadid Mansur, salpicado por el escándalo de la ¿Por qué me UNGRD, señala cuando le guardas? porque tiene el mismo Wadid bigote, güey, el mismo bigote. No, Wadid Mansur Sí, es que- yo sé, estoy jodiendo, pero lo que La pasa con misma Wadid edad. Mansur, el tipo salpicado por el escándalo de la ONGRD, diciéndole al director de la ONGRD que se salga de Twitter, que porque necesitamos pues salvar, como quien dice, el Córdoba, cuando el man presuntamente hizo parte de todo este entramado que se robó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, justamente, y muy para el pesar de Colombia, las instituciones que han estado metidas en los escándalos de corrupción, cuando han tenido que salir a dar resultados, no lo han hecho. De las cosas que no me gustan de este trabajo, pues que yo tengo es, por ejemplo, saber quién es Wadid Mansur. Eso es una pieza de información que a mí yo porque tengo un espacio en mi Contra tu cabeza voluntad, lo sabes. dedicado a saber. Yo antes no sabía eso. ¿Quién carajos le importa quién es Wadid Mansur? Es un Es una persona político- irrelevante y así debería estar. Es Pero- irrelevante. Lo mismo que Santiago Osorio. ¿Por qué tengo que saber quién que un Botero. No, Santiago, No, Santiago Osorio. Osorio, Ah, es sí, el, bueno, el los dos. representante de la Cámara. Vean- ¿Por qué tengo que saber que ese man se quiere ganar las elecciones diciendo boas? Póngale cuidado a Wadid Mansur la carita que hace. Además, parece que tuviera 21 años, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene Guaidó Mansur o qué? Yo, Guaidó parece. Mansur. 40. Nuestra gente hoy más que nunca requiere de acción inmediata, requiere de acciones concretas para superar esta difícil situación que estamos viviendo en todo nuestro departamento. Nuevamente aprovecho para enviar La carita, solidaridad. ¿no? Es, a casi todos uno llora nuestros viéndolo. amigos. Las manos. Y este mensaje también es para mi equipo de trabajo. Desde el Banco Magdalena los invito a que suspendamos La música. el Es un proselitismo filántropo. político y la acción política. Que nos pongamos Es un filántropo. a Y la música disposición para llorar. todos los actores de las alcaldías Uno para más, que no. de manera Paremos las voluntaria elecciones. No me más va a Wadid ir Mansur. mal. al territorio con una mano Paremos las amiga elecciones. y brindarle ahí. un poco de Y calor como humano. si el Partido Conservador no hubiera estado desde el principio con la gran... ¿Sabe ¿se cuántos acuerdan años la tiene- gran sabe cuántos años coalición tiene que Guaidó Mansur? Inició Petro. ¿Sabe cuántos años tiene Guaidó Mansur? ¿Cuántos? 40. 39 años. No puede ser. Tiene 39 añitos, pero sí se ve como de Se ve muy 22. pelado. Sí. Sí, Como como 23 22. años, es un jovencito. Sí. Pero, Es comedia. Van a decir que es envidia porque es comedia. pero suya, Julio. Y vieron a Daniel Maldonado, se fue a Montería, Yeah. a la Con casa de Ayala. Mansur, va a ponerle cuidado. Allá fue que allá se acabó los... El señor Wadid Mansur está involucrado en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo. Mientras el pueblo de él, mientras Córdoba se muere de hambre, Hay una foto el que es tipo muy un diciente. ultramillonario y día a día se enriquece Oiga, a mí no me más dan a las punta de cuentas. los ¿Cuántos años impuestos lleva ese man de todos los congresista para colombianos. tener esa 10 casa? kilómetros después de ver esas mansiones de politiqueros, Hay acá una foto muy es donde está diciente. la realidad de la gente, donde vieron un Veámoslo hasta pueblo ahí, completo Maldonado, para que lo vayan a ver en Sí. la cuenta. Hay una foto muy diciente de las inundaciones y lo único que sobresale es una valla Ah, de sí, Guaidó. sí. Yo pensaba que era IA, que era inteligencia No, pero artificial, es pero no, me reciente, me dijeron que no, reciente. que es real, que es real. Entonces, la verdad, muy triste lo que está pasando en el Córdoba, muy triste lo que está pasando con la ola invernal, pero hace parte también de que tenemos una unidad nacional de gestión del riesgo que está Saqueada. sin dinero, Eh, saqueada. saqueada, y no es por culpa de que no estén cobrando impuestos, que es lo que quieren hacer, porque ahorita entonces lo que quieren es volverle a subir, que no lo pudieron hacer precisamente gracias a los gobernadores que se pusieron bravos por el tema de los impuestos al alcohol y al tabaco. No solamente eso, sino los impuestos a las apuestas en línea, Al patrimonio. los impuestos Al a las compras trago en también. línea. A las compras en línea. Entonces, y lo más gracioso, y es algo que creo que lo dijimos en un Muy Listos No Son Antes, es estos mismos que
creen y pretenden engañar a las personas de decir que ese tipo de impuestos solamente va a afectar a los 4.000 más ricos. ¿Sí? Sí. Como si las apuestas en línea no lo apostaran, no sé, otras personas, o la venta, no sé, yo quiero comprarme 5 libros en Amazon y sale más de No, las 180.000 bebidas pesos. alcohólicas, excepto la cerveza, Ah. todas las demás estarían con el 19. Y muy triste licores. que lo único que se le ocurre al gobierno de Petro cada vez que hay una emergencia es, bueno, ahora sí podemos reactivar la emergencia económica. O sea, no se les ocurre Nada más. ir, sino de una vez vamos a cobrar otra vez más. Y no se les impuestos. ocurre, de pronto dejemos de robar. A ver Sí, si- de pronto. Pues es que no. así es como ellos también se eligieron. Ellos dijeron, para que la plata alcance, y es más, ellos sale Gustavo Petro en una foto con Gustavo Bolívar diciendo no a la reforma tributaria. Y lo que decía detrás de esa foto era, la plata alcanza si se la dejan de robar. Sí. Así Totalmente. decían ellos, Sí, hace Bolívar 4 siempre y dio pico ese de mensaje, años. sí. Siempre Ahora dijeron, ya y ahora la plata ya no alcanza. Con el ahora- presupuesto más alto de la historia, que eso Ajá. es una cosa que la gente no tiene por qué entender No. porque es incomprensible. Total. El presupuesto más alto de la historia y tenemos peor salud que hace 5 años, peor seguridad que hace 5 años. La educación de mal en peor, ¿no? La educación básica y primaria Sí. que reciben la mayoría de niños en Colombia Eso no sigue mejorado. siendo perversa. En Mi fin, casa ya. no, Sí, sin se programas de acabó. vivienda, exactamente. en mi Eh, casa. los Los subsidios subsidios a la tasa de interés del ICETEX, no, y es ¿Y una entonces locura. dónde está la plata? O sea, la gente No, dice, bueno, ese oiga, es el- tenemos el presupuesto más alto de la historia, los servicios básicos de seguridad, salud, educación, de mal en peor. ¿Y entonces dónde está la plata? Si nunca habían tenido tanta plata, entonces... 200, Se la robaron. aumentaron 200 billones de pesos el presupuesto en 4 años. Sí. Una No, es una locura. Una locura. Porque cuando lo recibieron estaba como en 340 y pico, más o menos, Y por por ahí. eso la deuda está altísima. Por eso, en 3 meses nos metieron más de 40 billones de pesos en deuda. Mm. ¿Y dónde está la plata? Mira, hay un libro de un economista libertario que se llama Robert Hicks, que se llama Crisis y Leviatán. A ver si me consigo la portada. A ver, un segundito para mostrar la portada. Aquí está. A ver, aquí está. Crisis y Leviatán. Entonces, ese libro de ese economista libertario, de lo que se trata es cómo los estados y los políticos utilizan recurrentemente cualquier crisis real o imaginaria. Que, por ejemplo, el petrismo está usando una crisis imaginaria, que es, con esa estaban justificando la emergencia económica, pero ahora, pues Sí, claro, claro. van a usar una crisis que es real, es de verdad que hay una crisis y una emergencia invernal, eso no se lo están inventando, pero lo que usan es esas crisis para justificar el crecimiento del Estado. Tenemos esta crisis, entonces real o imaginaria, en este caso va a ser real y van a decir, ahora necesitamos más impuestos supuestamente para atender esa crisis, pero lo que ven los ciudadanos es que la plata no se va a ir en eso, la plata en realidad se va a ir en reelegir al pacto histórico, ese es el propósito de eso, y la crisis es una excusa, termina siendo una estratagema Y mire- para y lograr mire- mayor recaudo. Y mire, como adicional a eso, creo que el presidente también juega como a 3 bandas, a 2 bandas. Y es que mientras saca entonces la excusa de la crisis para reactivar la declaratoria de emergencia económica, luego saca entonces que la culpa es de los malditos generadores de energía, La como la de hidroeléctrica. la URRA, que como entonces ellos tienen que sacar agua, pues porque tienen que sacar agua cuando está en topes, entonces que no fue culpa de ellos que no generaron la suficiente energía con hidroeléctricas, que entonces por eso las reservas estaban a tope y por eso entonces que ahorita tienen que sacar agua. Entonces es uno como el señor, pues obviamente es un desinformador de tiempo completo, pero ni siquiera entiende lo que es un sistema de energía eléctrico, de cómo se produce la energía en bolsa o cómo se vende la energía en bolsa, y pues obviamente como muy pocas personas entienden de eso, es más, yo hasta ahora estoy tratando de entender eso un poco. Entonces, claro, le meten los dedos en la boca a las personas, ¿sí? Porque nadie, es difícil entender ese sistema de energía eléctrico. Pero yo Entonces- siempre he pensado que él sí entiende. Lo que pasa es que, como No, tú no, dices, no, él es lo un entiende. desinformador. Pero Él lo pero es lo que pasa acá con este vaso. Si el vaso está lleno y llega hasta acá, pues se va a rebosar. Si uno lo sirve, o sea, no hay que ser doctorado en física para entender que el agua se va a rebosar, y eso fue lo que pasó con la hidroeléctrica, pero claro, él coge, en vez de asumir
como gobierno, empieza a ver a quién le echo la culpa y ahí aparece. Y es que mira, Apenas. nosotros obviamente no tenemos control sobre el clima actual y para eso es que se tiene que prevenir. Y ahí fue Claro. cuando nos fallaron todas las instituciones. Y ahí esa es una culpa real del gobierno. Era que unos días antes por lo menos se hubieran tomado medidas preventivas para salvar vidas, para que no hubieran tantos afectados y no se tomó ninguna. Y eso es lo mismo que viene pasando desde hace años con la ONGRD y se tiene que buscar una reforma allá, porque a la larga no podemos seguir implementando la misma fórmula que no nos sirve nunca en todas las horas invernales que llegan. Y así vamos a durar hasta mediados de febrero. Y esperemos, porque hoy es Córdoba, pueden ser también otros departamentos. Entonces, Yo creo que mediados de febrero eso es poquito. Jairo. No, yo porque escuché luego mediados de viene la febrero. ola de marzo, o sea, eso es... Y Carlos Carrillo yo lo escuché diciendo como, no, es que no estábamos programados para esto, pero pues imaginémonos a un personaje en el gobierno, por ejemplo, de Duque diciendo algo así. No, no estábamos programados para esto. No, una falta No, de pues, respeto. ah, Una no. falta de respeto a Y lo que ojalá está que no pasando. vayan a usar esto finalmente en la Corte Constitucional para justificar esa emergencia económica que además es una locura, ¿no? O sea, más allá de que crezca el tamaño del Estado y que sea ilógico que estén gastando la plata o robándosela en RTBC y en tantas otras cosas que están mucho más Que ni ocultas. sabemos, sí. No, que no sabemos. Lo que sabemos es definitivamente que la plata la están robando en RTBC, pero de ahí Sí. para adelante imagínense en cada entidad un RTBcito con contratistas, con no. influencers, son miles y miles y miles de millones de pesos que no nos va a salir la Corte Constitucional con una sorpresa y que la línea siga siendo la misma, porque esto no tendría pues ninguna presentación ante los ciudadanos. Oiga, muchas gracias. Ya, Chicos, No, qué ustedes, rico. muchas gracias. Qué rico la conversa. El debate. El debate. El debate, Jairo, muchas gracias. Un espacio para que usted invite a los oyentes de Muy Listos No Son. Hacer lo que quiera. Sí, Hacer lo que a quiera. quiera, ¿no? ¿A qué invita el 8 de marzo? No, yo... Nos vamos de paseo. Aquí la invitación, aquí la invitación es que tengamos muy claro que el 8 de marzo y el 31 de mayo es donde nosotros podemos hacernos sentir en las urnas. Y sobre todo, pues este 8 de marzo hay una fuerza bien interesante. Cada uno revisará si quiere votar a la gran consulta. Yo en lo personal no lo voy a hacer, pero yo sí espero que el 8 de marzo Salvación Nacional con las listas del Tigre den una sorpresa total. Un batacazo. Total. Golpe sobre la mesa. Nosotros somos un movimiento más que un partido político y así como movimiento queremos que ese movimiento llegue a las urnas y cambie la política actual en el país. Yo soy el 102 a la Cámara por Bogotá. Salvación Soy la Nacional, Salvación busca el Nacional. tigrecito y es fácil. Epa, sí, busquen al tigre, Y las hay que listas del tachar tigre. el tigre El y tigre, luego el número, el 102, porque quiero ser la voz de la gente Por favor, que quiere este capítulo que haya no un se lo cambio, una mandemos al transformación. sponsor oficial que es Briseño. Por Briseño, favor, lo digo no le bien. vayan a compartir este link a Briseño porque... No, mentiras, Briseño es un man abierto, es un man que entiende que hay que Sí. escuchar distintas, incluso a la izquierda. como- No, y yo se los digo. Izquierda tibia. A mí me alegra mucho que en esta contienda haya gente muy buena de todos lados. O sea, a Sí. diferencia de otras contiendas que uno no sabía quién estaba en las listas, uno ya sabe quién se ha hecho sentir y ha visto el trabajo de muchas personas. Entonces, que viva la democracia y vamos a defenderla. Vamos a Mucha defenderla el 8 de suerte, marzo. Jairito. Mucha suerte, Firme, Jairo, no, mucha suerte total. en esas elecciones y en esa campaña. ¿Estamos firmes, sí o no, Mateo? No, yo no creo por ahora, todavía no. Pero yo sí estoy firme en contra de Cepeda. Hombre, muchas gracias por Los la libertarios invitación. somos un poquito apátridas, hay que Sí, decirlo. sí, eso sí es verdad. No, muchas gracias No. por la invitación, Caro. Crack. no. Gracias. Crack. Muchas Hombre, gracias. Chao, gracias chao. a Nos vemos. todos. Chao. Chao.